Hermanos, hoy es un día muy especial para la congregación salesiana de Don Bosco. Se juntan dos grandes fiestas. Primero, la fiesta que estamos celebrando de la novena al Padre y Maestro de la Juventud, San Juan Bosco. Pero hoy es un día especial porque hoy la Iglesia Universal celebra la fiesta del obispo y doctor de la Iglesia, San Francisco de Sales, primado y patrono de la congregación salesiana de Don Bosco. Y ese es precisamente el tema y el punto de esta mañana en la homilía. San Francisco de Sales y el influjo en San Juan Bosco, hasta llegar al punto de dejarnos a la congregación de los salesianos como el primero y uno de los patrones de la congregación. Primero, ¿y qué es esto de patronos? Todas las congregaciones religiosas tienen su patrono o patrona, o popularmente en los pueblos y en las ciudades hay un patrono. El patrono es el santo, ¿verdad?, al cual se le coloca bajo la protección de una ciudad, de un pueblo o de una congregación, para el caso nuestro. Siempre le pedimos, por lo menos, a cada uno de nuestros patronos. Yo no sé si nosotros sabíamos que también como Iglesia Universal, como Iglesia Católica, tenemos un patrono. Y ese patrono es San José, el esposo de la Virgen María. Tal vez a veces lo desconocemos. Hoy es un día muy especial porque celebramos la fiesta de Don Bosco. Hoy es un día eucarístico, es jueves, todo ha coincidido, es 24 del primer mes del año. O sea, nos recordamos de la devoción de María Auxiliadora, otro punto importante en la espiritualidad de San Juan Bosco. Es decir, que este día no hay que dejarlo pasar, porque tenemos variedad de santos y devociones para podernos acercar precisamente a nuestro Padre San Juan Bosco, el Padre y Maestro de la Juventud. Quizás uno de los primeros puntos que deberíamos de hablar, no me voy a detener mucho a hablar de San Francisco de Sales, porque no terminaríamos, pero sí hay que decir algo, porque tal vez la gente de este siglo no ha oído mucho hablar de San Francisco de Sales, un santo que nació en 1567, es decir, alrededor del siglo XVI, y murió en 1622, ya en el nuevo siglo, en el siglo XVII. Lo que es curioso e importante, entre San Francisco de Sales y San Juan Bosco hay 2 siglos de diferencia. Juanito Bosco nace en el siglo XIX. Hay 2 siglos de diferencia. Pongo este punto porque esa es la riqueza de nuestra iglesia. A veces nosotros los católicos, y con respeto a muchos, estamos dormidos porque no estudiamos la vida de los santos. Y esa es una gran riqueza que nosotros tenemos. Los escritores dicen que Don Bosco conoció por primera vez a San Francisco de Sales. Era muy famosa la devoción a Francisco de Sales allá en Turín, en el Piamonte, en la región de Don Bosco, porque San Francisco de Sales, estando con vida, llegó a Turín personalmente. Pero habían pasado 2 siglos después de la muerte de San Francisco de Sales. Don Bosco lo conoció precisamente en Chieri, el pueblo o la ciudad donde estaba el seminario, donde Don Bosco comenzó a prepararse para sacerdote. Habían 2 cuadros a la entrada. Uno era el cuadro porque tenía el seminario 2 patronos. Uno de los patronos era San Francisco de Sales y el otro era otro gran santazo, San Carlos Borromeo. Por santos no nos podemos quejar. La iglesia, a través del Espíritu de Dios, ha suscitado, y esa es la riqueza nuestra. Por eso hago un paréntesis y los invito, hermanos, para que cada uno de nosotros nos enamoremos de alguna vida de algún santo. Yo sé que algunos le van a San Francisco de Asís, el santo más popular aún entre los musulmanes. A otros le van a San Francisco Javier, el santo de las misiones, jesuita. Pero esa es una riqueza. Por eso los invito, y es un llamado de atención con cariño. A veces nos descuidamos y no nos instruimos en esto. Pues se cuenta que Don Bosco conoció a San Francisco de Sales en el seminario, y me imagino que ha de haber leído algunas obras de San Francisco de Sales. Uno de los requisitos que la iglesia considera para que un santo sea doctor de la iglesia es que haya dejado un gran legado
una gran aportación espiritual a la iglesia, aparte de haber tenido una vida intachable, por eso es santo, y una sana y recta doctrina. Y San Francisco de Sales precisamente ha dejado una obra literaria hermosa. Yo le recuerdo algunos. Hay un libro muy hermoso, Las controversias de él. Hay otro libro que es muy hermoso y que todavía se vende en las librerías, La vida devota. Y ese creo que fue uno de los libros cabecera de San Juan Bosco. Hay otro libro que habla sobre el amor. Francisco de Sales también fundó una congregación, La Salesa, las hijas de la Visitación, que son de claustro, son contemplativas. Aquí no sé si hay, pero en Guatemala sí existen. Esas fueron fundadas directamente por Francisco de Sales y por otra gran santa que él conoció, Santa Juana de Chantal, la primera superiora de las hijas de la Visitación. Pues Francisco de Sales dejó un gran bagaje cultural. Don Bosco sentía un gran aprecio por algunos santos particulares en su época. Ya lo dije el día de ayer, en el segundo día de la novena. Uno de esos santos es San Felipe Neri, producto también de la corriente de santos de la espiritualidad italiana de su época. El otro gran santo para él que tenía, San Francisco de Sales. Y el otro gran santo que le va a ayudar, sobre todo en la moral caritativa, porque a Don Bosco le tocó que vivir épocas difíciles de una moral jansenista, dura, pietista, va a ser San María de Ligorio, de los redentoristas, por si nos suena esa congregación, la amabilidad, la misericordia de Dios va a desarrollar esta corriente de pensamiento. Padre, ¿y por qué habla de todo eso? Es para que nos ubiquemos. ¿Por qué Don Bosco va a asumir a San Francisco de Sales como patrono de su congregación? ¿Por qué no le va a poner a la congregación los bosconianos? No, le va a poner los salesianos. Imagínense hasta qué punto tenía esa gran devoción Don Bosco, que funda una congregación y le pone salesiano, pero para querernos indicar algo a nosotros, y por eso es el gran influjo y legado de San Juan Bosco. Los estudiosos afirman lo siguiente, que Don Bosco va a tomar de San Francisco de Sales muchas ideas, muchos puntos concretos de su espiritualidad. San Francisco de Sales es conocido como el santo que más se asemeja en la mansedumbre y en la dulzura a Jesús. Miren qué interesante. Cada santo tiene una característica peculiar y particular. Si yo les preguntase, ¿y San Francisco de Asís? Todos me dirían en la pobreza. ¿Y San Ignacio de Loyola? Que era militar, que era español, fuerza. Reconocemos a los jesuitas por sus grandes universidades, su preparación. Entonces nos ubicamos cuando conocemos algún santo muy popular. Hay otros que son menos populares, pero son santos, son modelos a seguir. Y entonces San Francisco de Sales toma eso de Jesús, esa característica, la dulzura, la amabilidad, la mansedumbre. Qué interesante. Son virtudes, son frutos del Espíritu Santo algunas. La mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. Vivimos en un mundo violento, ¿no? Lo primero que hacemos es contestar, enojarnos. Son características que San Francisco de Sales la fue desarrollando al igual que Don Bosco. Francisco de Sales tenía un temperamento fuerte, igual que Don Bosco. Don Bosco era un campesino, se los decía en el primer día de la novena. San Francisco de Sales no era un campesino, venía de una familia rica, del duque de Saboya, de ahí venía Francisco de Sales. Hay también antinomias, cosas que no se comparan, pero que Dios escribe su historia de una manera muy peculiar. Y entonces Don Bosco va a asumir de los escritos y del estudio de San Francisco de Sales precisamente eso. Y lo que hemos leído hoy en la lectura del Evangelio de Juan nos habla de los buenos pastores. Y San Francisco de Sales se conoce como un buen pastor. En la época en que vivió San Francisco de Sales había muchos problemas. La iglesia se estaba convirtiendo al protestantismo, especialmente al calvinismo.
Habían ciudades, Annecy, que hoy pertenece a la actual Francia, en aquel tiempo eran reinados, era otra estructura política, se habían convertido, y muchas otras ciudades se habían convertido, Toulouse, en precisamente ciudades protestantes, cuando habían sido muy católicas, y San Francisco de Sales se dedica precisamente a reevangelizar esas ciudades, no a través de la fuerza, sino que a través de la amabilidad, de la dulzura. Yo no sé si ustedes hoy escuchaban en la madrugada cohetes. Yo creo que indirectamente no era tanto por San Francisco de Sales. Les cuento algo, San Francisco de Sales es el patrono de los periodistas. Yo no sé si por ahí va la cosa. San Francisco de Sales es el patrono de los escritores católicos. Escribía mucho. Y don Bosco lo hizo patrono de los educadores católicos. Hoy en los colegios, tal vez me imagino que a veces ni lo conocerán lamentablemente, pero en los colegios salesianos, en los colegios de las hijas de María Auxiliadora, en las escuelas o colegios que tengan las hijas del Divino Salvador, hoy debería de ser algo importante y especial, porque San Francisco de Sales, a pesar que es el patrono de los salesianos, es el patrono de los educadores católicos, porque escribía mucho. Cuentan de San Francisco de Sales que hacía pequeños volantes de su época y los metía debajo de las puertas de los protestantes. Hacía pequeñas preguntas de los catecismos católicos para poder instruir a la gente y que volvieran al catolicismo. Y cuentan de que muchos pueblos que eran calvinistas, protestantes, se hicieron nuevamente católicos. Se cuenta que San Francisco de Sales reconvirtió como a 144,000 personas en su época o más. Estamos hablando de ese siglo, cuando las personas eran menos en el mundo. ¿Y su clave cuál era? La amabilidad, el diálogo, la mansedumbre. Por eso era querido Francisco de Sales. Tenía una gran elocuencia, porque Francisco de Sales, a pesar que era obispo, era también abogado. Sabía mucho de leyes en su época. Era una persona que se había preparado en las grandes universidades de Padua de aquella época. Presento esto para ver que era todo lo contrario a don Bosco. Don Bosco era un campesino, ya avanzado en edad, siendo un adolescente, le había tocado ir a estudiar. Era de una familia pobre, pero también se había preparado. Y entre los dos podemos encontrar un paralelismo dentro de la novena de don Bosco: el celo pastoral por la salvación de las almas, entendido hoy las almas como la salvación integral de las personas, la promoción humana. Y por eso hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Francisco de Sales. Don Bosco asume muchas cosas que están en las constituciones nuestras de los salesianos de don Bosco. Uno es que para educar a los jóvenes hay que educarlos con mansedumbre, con paciencia. Y eso se le revela a don Bosco en el primer sueño vocacional de los 9 años, cuando le dicen aquellas figuras, que una era Jesús y otra María, no con golpes, Juanito, sino que con paciencia y mansedumbre. Y don Bosco va a ver que esa paciencia y esa mansedumbre se refleja plenamente en la figura de San Francisco de Sales. Y va a decir: yo lo voy a tomar como patrono, yo le voy a poner a la congregación los salesianos de don Bosco, para que estos mis salesianos se recuerden que no con gritos, no con regaños y con violencia tienen que ser educadores. Y por eso don Bosco, creando el sistema preventivo, producto de la experiencia del oratorio, le va a poner en el sistema preventivo de los 3 pilares fundamentales: el amor y la razón, la amabilidad, que en italiano se dice amorevolezza, y el celo por los jóvenes, así como lo tuvo San Francisco de Sales. Con esto no quiero decir que San Juan Bosco imitó, fue la versión de San Francisco de Sales 2 siglos después. No, el Señor suscita santos peculiares, con características bien definidas, pero como lo decía en uno de los días de la novena, nosotros tenemos que tener un modelo espiritual, ¿o no?
para poder llevar una vida, como lo dice San Francisco de Sales, una vida devota. Ese libro de San Francisco de Sales, de la vida devota, que yo se lo recomiendo, estimados hermanos que estamos aquí en la Eucaristía y que me están escuchando a través de la radio, nos ayuda como un camino de santidad a los laicos especialmente. Entonces hay que leer y preparar. Y otra de las características que don Bosco va a asumir de San Francisco de Sales es la dulzura. Francisco de Sales decía que se cazaban más moscas con una gota de miel que con una gota de hiel. Son frases de San Francisco de Sales. Aquí nos podríamos alargar hablando de San Francisco de Sales. Solo voy a concluir con lo siguiente. Don Bosco, en sus escritos, en sus constituciones, se encuentra mucha de la espiritualidad de San Francisco de Sales. Y una de las frases muy hermosas, llega Domingo Sabio, que después será Santo Domingo Sabio, el jovencito preadolescente, llega al oratorio de don Bosco y entra a la oficina de don Bosco y mira un gran letrero que dice: Dami ánimas cetera tole. Y don Bosco se fija que Domingo Sabio ha leído ese rótulo, don Bosco lo tenía ahí, y don Bosco le dice: los que vienen acá, este es el lema que nosotros tenemos: dame almas y llévate todo lo demás. Y esa frase, muchos han pensado que es de don Bosco. Es una frase de una oración que fue colocada cuando San Francisco de Sales fue canonizado. Es una frase de una oración que hizo un obispo muy amigo de San Francisco de Sales y le puso eso, porque para San Francisco de Sales lo más importante era esto: conseguir almas para la salvación, para Dios, y dejar todo lo demás. Y esa frase es la que don Bosco va a utilizar y la va a poner en el sistema preventivo. San Francisco de Sales convirtió a mucha gente del calvinismo. Don Bosco va a tratar de conseguir muchas almas y de convertir muchos jóvenes para el Señor. Lo va a aplicar en el sistema preventivo. Y por eso aquí nosotros podemos encontrar ese paralelismo entre San Francisco de Sales y San Juan Bosco. Así que yo los invito, si alguna vez tienen la oportunidad, hoy es más fácil a través de internet y de las redes sociales, poder entrar y ver, bueno, de veras, si San Francisco de Sales y don Bosco, hay muchas peculiaridades que le ayudarán a don Bosco al sistema preventivo, le ayudarán a don Bosco a ir formando su personalidad, de tener una personalidad fuerte, tosca, violenta por momentos en el seminario. Cuando estaban molestando a su amigo Luis Comolo, él se mete y quiere golpear a los demás, y Luis Comolo le dice también: no, Bosco, con la violencia no vamos a lograr nada. Pidamos en esta Eucaristía especialmente a San Francisco de Sales que nos dé la paciencia, que nos dé la mansedumbre que tanto necesitamos en nuestra vida y en un mundo violento, donde el que quiere tener razón lo quiere hacer a través de la violencia y no a través de la razón. Que así sea.